Queremos agradecer la comunicación esta mañana con el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO, Octavio de la Torre. Estéfano, ¿qué tal, Octavio? Muy buenos días, un gusto verte y saludarte. Muy buenos días, Guadalupe y Angélica. Muy contento de estar con ustedes en este programa. Al contrario, Octavio, cuéntanos el panorama que pinta ahora para el sector, para los comercios, los servicios y el turismo en este tema contra la extorsión, la estrategia que se da a conocer. Platícanos sobre el impacto que ha tenido este delito precisamente en el sector que tú encabezas, cuál la situación que impera hasta este momento. Mira, desde el sector productivo, desde los negocios familiares, desde hace un par de años hemos venido exigiendo una reforma que pues nos signifique el no trabajar bajo amenazas. Claro. Ahí, honestamente, ya hubo una primera reforma constitucional donde el delito de extorsión se persigue con prisión preventiva de oficio y la organización, después del asesinato a Julio Almanza el 30 de julio del año pasado, implementó una comisión de riesgos familiares para identificar un mapa nacional donde pudiéramos ver qué tan impactada estaba la población en términos de este delito de extorsión. Eso nos llevó a que buscáramos el acercamiento con los 32 gobernadores y gobernadoras para que el propio delito fuera perseguido de oficio. 5 de los 32 hicieron reformas en sus códigos penales para modificar el tipo de delito y las definiciones en cuanto a las penas y también establecer que se debía de perseguir de oficio, porque en México, desafortunadamente, al que denuncia lo terminan matando. Sí. Entonces, este paso que da nuestra presidenta y el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y la doctora Claudia Sheinbaum, lo vemos como un paso valiente, correcto, urgente, para que se frene esta forma de violencia que golpea directamente a los comerciantes, a los prestadores de servicio y a todos los empresarios en el país. Por eso mismo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, con sus 2 millones de afiliados directamente, pues respalda con firmeza esta estrategia nacional para la extorsión presentada por el Gabinete de Seguridad. Recordemos que la extorsión no solamente distorsiona el mercado, también cobra vidas, encarece los productos, destruye la confianza y por eso el que la presidenta con su equipo de seguridad decida que se persiga de oficio no solamente es una medida jurídica y es un mensaje, miren, es un acto de justicia, Claro. es un acto de memoria, es un acto de estados. Este delito, Guadalupe y Angélica, es un delito que somete al ecosistema social, que genera controles de territorio y que destruye el tejido productivo local. La mayoría de las víctimas deciden no denunciar por miedo a las represalias o en su caso porque se terminen victimizando. Y el delito, hay que entenderlo, que no nada más es la extorsión que conocemos telefónica, sino hay distintas modalidades de extorsión, desde el cobro de piso, el derecho de paso, el impuesto criminal, obviamente el más común que se hace a través de los dispositivos electrónicos, pero hay una serie de características dentro del delito que desafortunadamente la cifra negra al día de hoy rebasa el 96% de los casos, es decir, el 96% de los casos en todo el territorio nacional no son denunciados. Y fíjate que en el análisis que hicimos a través de un estudio que se hizo en toda la organización, con un margen de aprobación del 95%, se arroja que el 89% de los negocios, de los empresarios y empresarias que viven en las comunidades que tienen rostro comunitario, ya reportaban haber sido víctimas de extorsión Uf. en distintas modalidades, ¿eh? Cobro de Claro. piso, derecho de paso, cuotas de protección, secuestro express o extorsión telefónica. Incluso tan grave se da el tipo de delito que ya se había estado normalizando, ya era como un tipo de costo operativo Sí. especial, ¿sabes en quiénes, Guadalupe y Angélica? En las MIPIMES, en los negocios familiares, los que levantan la cortina, que muchas veces no tienen la capacidad de contratar a alguien de seguridad privada o que no Claro. tienen acceso a un abogado. Entonces, la verdad es que la estrategia la vemos positiva y por eso la estamos respaldando y seguimos listos para seguir apoyando. Claro. Ahora bien, Octavio, muy buenos días, Octavio de la Torre. Si bien mencionas las afectaciones que tiene este delito, que no únicamente pues es la extorsión a los pequeños negocios, sino también a las grandes empresas, incluso por este llamado cobro de piso, las autoridades presentan esta estrategia nacional que tú mencionas, pues se respalda desde
el sector que encabezas, y han anunciado una serie de medidas muy importantes que tienen que ver pues con la coordinación de las fuerzas federales de seguridad, pero también lo que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, para poder congelar cuentas identificadas donde se depositan pues estas extorsiones. ¿Cómo lo ven ustedes particularmente este asunto? Y también, ¿cómo se va a sumar el sector empresarial a esta estrategia nacional con el objetivo único de poder erradicar este delito? Fíjate que hay varios aspectos que hay que señalar como positivos. Primero, el fortalecimiento de la línea de la 089 como esta línea única nacional para denuncias anónimas de extorsión, buscando proteger, por supuesto, al denunciante de manera anónima. Segundo, lo que bien decías, no nada más el tema de la unidad especializada con células de inteligencia, es decir, nosotros sosteníamos que no servía tener un delito que se persiguiera de oficio si no había una unidad especializada que lo persiguiera. Muchas veces en México el problema no son las leyes, sino que se cumplan con ellas. Pues esta unidad especializada, que va a ser federal y también a nivel estatal, y al momento de coordinarse, seguramente va a generar resultados positivos. El que la unidad de inteligencia financiera pueda congelar recursos de manera inmediata también es positivo. Otro de los puntos también importantes que van a haber cancelaciones inmediatas de líneas telefónicas y de cuentas bancarias vinculadas con los extorsionadores y por supuesto que en cada región se va a atender al tipo de vocación productiva para que se pueda identificar cuáles son los impactos que se encuentran diferenciados en la cadena logística. Recordemos que esta violencia, particularmente en una de las modalidades de extorsión, impacta directamente y encarece los productos, Claro. afecta a los empleos, vulnera la economía, por supuesto, de millones de familias, y ahí es donde nosotros seguimos reiterando que vamos a mantenernos colaborando con el gobierno federal a través de nuestra red de 258 cámaras empresariales con presencia en 1857 municipios, que estamos en territorio, en población, es decir, que lo vivimos, a efecto de que el compromiso del comercio formal esté fortaleciéndose con las medidas que impulse el gobierno de la República. Claro, Octavio, si no medimos el antes y el después, no va a ser posible ver realmente cómo en los hechos se concreta esta iniciativa contra la extorsión perseguida ya de oficio, como bien dices, dan la bienvenida en Concanaco. Impacto que ha tenido, ha habido cierres, ha habido pérdidas en el sector, ¿tienes números, tienes algo que nos permita visualizar cómo podría irse viendo ya el reflejo en los hechos de avances contra la extorsión para el sector que encabezas? Fíjate que en algún momento le presentamos el mapa de riesgo al secretario de Hacienda, Sí. porque tenía que conocer, y habíamos identificado que el 78% de los agremiados en el territorio nacional Sí, ya está en una afectación directa por control criminal en alguna parte de la cadena de valor, es decir, en claro. términos de proveeduría, distribución, precios, horarios o condiciones de operación. ¿Esto qué quiere decir? Que ya el crimen estaba actuando en algunos de los espacios como proveedor, como distribuidor, incluso como regulador de facto en algunos sectores, particularmente en alimentos, materiales de construcción, bebidas, transporte y turismo. Entonces, se identifica a través del trabajo que se realiza en distintas entidades federativas como en algunos productos ya se encuentra el impacto directo. Claro. Y obviamente pues genera un efecto inflacionario y genera un efecto directo con la población y con el consumidor final. Ese diagnóstico que se realiza a través de la red de comercios que se encuentran en la población, distribuidores, empresas de todo tipo y de todo tamaño, que en la organización el 95% de nuestros 2 millones de afiliados son MIPYMES, pero el resto son grandes empleadores, son grandes empresas. Sí. Pues también identificaba por zona qué entidades federativas eran las que tenían un mayor impacto. Son coincidentes con las que refleja el estudio de la presidenta, pero Así es. obviamente lo que refleja el estudio de la presidenta está más enfocado en las entidades en las que se presentan denuncias. Recordemos que este delito tiene como característica que el ciudadano no lo denuncia porque no sabe en dónde o no lo denuncia porque teme por su vida. O sea, y la realidad es que, bueno, recordemos, insisto, el caso de Julio Almanza, que va a cumplir un año de que lo asesinaron arteramente afuera de la Cámara de Comercio de Matamoros por haber denunciado extorsión en Nuevo Laredo. Y este caso no es el único, no es aislado. Por eso mismo, el que se proteja la identidad de los denunciantes, de las Sí. víctimas, y el que el gobierno actúe
de oficio es fundamental, es un cambio total en términos de cómo se va a actuar en contra de este delito. Y reconocemos también la honestidad de nuestra presidenta al reconocer ella misma que es un delito de los cuales no se ha podido tener control. Y no se puede tener control porque para que actúe la autoridad se requiere la denuncia. Así Ahorita va a es. cambiar, ahorita ya no va a ser necesaria la denuncia. Y si se tienen las unidades especializadas a nivel federal, a nivel local, con el apoyo coordinado de la Unidad de Inteligencia Financiera, obviamente esto sí va a generar una condición distinta. Hay algo importante, Angélica y Guadalupe. Con la designación de los cárteles como organizaciones terroristas por Estados Unidos, este tipo de Ujú. reformas toman mayor importancia, porque al momento de que Estados Unidos denuncia a los cárteles como organizaciones terroristas, toda la cadena que esté vinculada, queriendo o no queriendo, es decir, por amenaza, por Claro, omisión, justo, se encuentra vinculada con la actividad terrorista y se considera parte del financiamiento. Entonces, eso es importante porque hay, seguramente en la población, hay personas que no quieren participar de estas actividades, pero ante esta vulnerabilidad no les queda de otra más que someterse. Entonces, sin duda. a la autoridad sí se va a liberar la olla de presión que existe a nivel nacional, porque sí sería muy desafortunado en las listas negras de Estados Unidos, que seguramente va a estar publicando, pues Sí, apareciera una cadena completa de empresas que sin deberla ni temerla, ¿no? Estuvieran vinculadas y tuvieran que aclarar. Eso tiene un impacto directo, el que uno venga señalado como parte del financiamiento al terrorismo, tiene un impacto directo porque de claro. entrada la prohibición a todas las empresas de inversión norteamericana, transnacionales o que estén en Estados Unidos, de no tener ninguna vinculación, relación o actividad ni económica, ni social, ni académica con nadie que esté vinculado a esas organizaciones terroristas. Por eso, el que esta ley de extorsión se publique con esa fortaleza, con esa energía, es muy importante y que avance lo más rápido posible. Yo ya les escuchaba ya a los legisladores que ya están esperando ¿Ya? a que llegue reforma. Así es. Nosotros, decirte que participamos en el diseño, así tuvimos oportunidad de hacer aportaciones. Y la verdad es que Bien. confiamos en la autoridad y seguimos participando en esto. Bien, Octavio, pues así es lo que esperamos todos, que se legisle primero para que se pueda ya permitir a la presidenta enviar su iniciativa y que tenga un impacto federal, porque hasta ahora esto de la extorsión compete únicamente a los gobiernos locales. En Concanaco Servitur están haciendo su parte. Octavio de la Torre, Estéfano, seguiremos en comunicación permanente y muchas gracias por abrirnos el panorama de cómo les ha impactado la extorsión. Buenos días. Muchas gracias, Guadalupe y Angélica. Buenos días. Gracias, hasta pronto.